Bienvenidos una semana más al informativo semanal de Magnificat Televisión, donde les ofrecemos toda la información de la Iglesia. Hoy es domingo 8 de junio de 2014. Comenzamos con los titulares. Esta tarde se desarrollará en el Vaticano el acto de invocación por la paz en el que su anfitrión, el Papa Francisco, ha invitado al patriarca ortodoxo Bartolomeo y a los líderes judío y palestino. El rey de España ha abdicado. Los obispos españoles han publicado un comunicado en el que le agradecen a don Juan Carlos los servicios prestados al país y a la convivencia. El domingo pasado, su santidad se reunió con los carismáticos en el Estadio Olímpico de Roma. Les pidió que rezaran, evangelizaran y ayudaran a los pobres. Los obispos españoles han destinado una parte del presupuesto de la Iglesia a Cáritas. En total, este año han destinado a esta institución 6 millones de euros. El arzobispo de Montevideo, Monseñor Sturla, ha criticado el abuso a que las sectas someten a sus seguidores para sacarles todo el dinero posible. Los jardines del Vaticano serán esta tarde el escenario de una iniciativa del Papa Francisco para impulsar el proceso de paz en Tierra Santa. El mismo, el patriarca ortodoxo y el líder judío y musulmán serán los protagonistas. No se trata, como se había dicho al principio, de una oración por la paz, sino de una invocación por la paz. Además, no tendrá lugar en ninguna de las iglesias o capillas que hay en el Vaticano, sino en los jardines. Participarán los 4 líderes, empezando por el judío y terminando por el musulmán. Simón Peres, el representante judío, y Mahmoud Abbas, el palestino, llegarán al Vaticano a las 18:15 el primero y a las 18:30 el segundo. El Papa los recibirá a la entrada de la Casa de Santa Marta y departirá brevemente con ellos. Una vez en Santa Marta, se unirá al grupo el patriarca ortodoxo Bartolomé. Y desde allí, los 4 irán en automóvil hasta los jardines vaticanos, donde tendrá lugar la celebración, que comenzará con una apertura musical. Se seguirá el orden cronológico de las 3 religiones: judaísmo, cristianismo e islam. Hacia las 19 horas comenzará, por lo tanto, la comunidad judía en lengua hebrea con una oración, un breve intervalo musical, una oración de petición de perdón, seguida por otra pieza musical, una plegaria de invocación por la paz y, al final, una meditación musical. La comunidad cristiana seguirá el mismo esquema, pero la primera oración será en inglés, la segunda en italiano y la tercera en árabe. Al final, la comunidad musulmana que procederá con las anteriores utilizando la lengua árabe. A continuación, un lector en inglés introducirá el último paso de la celebración, que comenzará con la intervención del Papa Francisco invocando la paz. Después, el Santo Padre invitará a cada uno de los 2 presidentes a formular la propia invocación. Así lo hará Simón Peres, seguido de Mahmoud Abbas. Con un gesto de paz en el que participa también el patriarca Bartolomé, todos se darán la mano y después plantarán un olivo. Terminada la celebración, los 4 permanecerán uno al lado del otro mientras las delegaciones que les acompañan pasan a saludarlos. A continuación, el Santo Padre, los 2 presidentes y el patriarca irán a Casina, de Pío IV, para hablar en privado. La abdicación del rey de España ha sido una sorpresa. Los obispos españoles han querido expresar públicamente su agradecimiento a don Juan Carlos por los servicios prestados a la patria. En una nota publicada por la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Española, la ejecutiva del episcopado ha manifestado su reconocimiento y agradecimiento a Juan Carlos I, rey de España, por su entrega generosa y contribución a la historia reciente de la nación española. Los obispos españoles están seguros de que don Felipe de Borbón y Grecia dará continuidad a la obra de su padre. El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, dice la nota, en nombre de todos los obispos españoles, reconoce y agradece la trayectoria de Su Majestad el Rey don Juan Carlos I, su entrega generosa y su contribución a la historia reciente de España, en particular a la instauración y a la consolidación de la vida democrática, con especial relevancia durante el periodo de la transición política. Su servicio a España ha sido de un extraordinario valor. Estamos seguros de que ahora tendrá continuidad en la persona del príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia, quien ha acreditado ya su cualificación y competencia, como hemos podido constatar en sus diferentes presencias en la vida pública. Rogamos a Dios que siga sosteniendo a sus majestades los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía,
en esta nueva etapa de sus vidas y que asista a la Corona de España en el servicio constitucional que tiene encomendado. Por su parte, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha asegurado que cuestionarse el modelo de Estado tras la abdicación del rey don Juan Carlos es descoser lo que hemos cosido con tanto tiempo. Ahora, si lo tenemos que poner todo otra vez patas arriba, me parece que eso es descoser lo que hemos cosido con tanto tiempo. Otra cosa es que exijamos a nuestros políticos que lo hagan mejor, incluso al jefe de Estado, ha asegurado. Entusiasmo en el gran encuentro del Papa con los carismáticos. Su santidad reconoció que al principio no le gustaban, pero que ahora confía mucho en ellos. En una tarde primaveral, el Papa Francisco se reunió en el Estadio Olímpico de Roma con 50.000 personas llegadas desde 52 países de la Renovación Carismática Católica. Salvatore Martínez, presidente de la RCC en Italia, agradeció al Papa su presencia y comenzó un momento de profunda oración. A continuación dieron su testimonio varias personas. Tras cada intervención, el Santo Padre dirigía unas palabras breves. Entre otras cosas dijo: las familias son la iglesia doméstica, en donde Jesús crece en el amor de los cónyuges, en el amor de los hijos. Por eso el enemigo ataca tanto a la familia. Y añadió el Papa: le decía a Salvatore que falta alguien, quizá lo más importante, los abuelos. Ellos son la seguridad de nuestra fe. Después les dijo: ustedes, Renovación Carismática, han recibido un gran don del Señor. Han nacido del Espíritu Santo como una corriente de gracia en la Iglesia y para la Iglesia. Advirtió sobre el peligro de la excesiva organización, de no dejar a Dios ser Dios, de volverse controladores de su gracia. El Papa les dijo que esperaba de ellos, primero, la conversión que cambia la vida y hace de un cristiano testigo de Dios. Espero que compartan en la Iglesia la difusión del Espíritu Santo. También que den testimonio delante de otras iglesias que creen en Jesús como Salvador, manteniéndose unidos en el amor de Jesús y en esta unidad que debemos tener todos nosotros. Los obispos españoles siguen dedicando una gran parte del presupuesto de la Iglesia a Cáritas. Este año van a dedicar a esta institución católica 6 millones de euros. La Conferencia Episcopal Española entregó este lunes a Cáritas una ayuda de 6 millones de euros que serán destinados a proyectos de ayuda a las personas que sufren las consecuencias de la crisis económica. El anuncio se hizo durante la presentación del mensaje para la festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad, que tendrá lugar el próximo 22 de julio. Esta aportación de carácter extraordinario se da desde el año 2008 debido a la crisis económica. En estos años, la Conferencia Episcopal Española ha aportado a Cáritas mediante este donativo extraordinario cerca de 26 millones de euros. El portavoz de la conferencia, José María Gil Tamayo, expresó el reconocimiento a toda la gente que trabaja en Cáritas, por esta labor tan necesaria y por ser la presencia de la Iglesia en el mundo de la marginación, de la exclusión, para que contribuyamos a superar esta brecha que el Papa denuncia, que es la cultura del descarte, que deja de lado a los más pobres y necesitados. Por su parte, Rafael del Río, presidente de Cáritas España, afirmó que estos fondos se destinarán íntegramente a apoyar los numerosos proyectos contra la crisis que llevan a cabo cada una de las 70 diócesis de España, especialmente a la ayuda de emergencia, de vivienda y de búsqueda de empleo. Monseñor Sturla, arzobispo de Montevideo, ha lamentado y criticado que las sectas abusen de la buena fe de sus feligreses para sacarles todo el dinero posible. El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, dio una charla en el ciclo Hablemos en Confianza de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, en la que criticó duramente a las comunidades y sectas que abusan de sus fieles. Hay un abuso sobre todo de la gente más sencilla, aseguró el prelado. Sin mencionarla expresamente, el arzobispo señaló claramente a la Iglesia Universal del Reino de Dios, secta conocida también como Pare de Sufrir. El arzobispo uruguayo aseguró que se da una manipulación y recaudación con la figura de una iglesia que no parece corresponder a la realidad de esa institución. El prelado habló de unas pseudoiglesias que aparecen con ideas muy simples como el no sufras más o el milagro está en la puerta. Esto nos tiene que preocupar como sociedad, añadió.
Monseñor Sturla explicó que algunas comunidades eclesiales evangélicas y pentecostales ocuparon un espacio que la Iglesia Católica tenía descuidado, como las cárceles, pero esto, agregó, ya se subsanó. Nuestro comentario semanal está dedicado a la invocación por la paz que ha propuesto el Papa Francisco y que se desarrollará esta tarde en el Vaticano. Decir que el Papa Francisco es un hombre de fe es una obviedad. No podía ser de otra manera. Pero creo que hay que insistir en que es alguien profundamente religioso. Tuve la gran dicha de poder concelebrar una misa con él en la capilla de Santa Marta, casi al principio de su pontificado, y quedé realmente impresionado. La unción, la profundidad con que celebraba la misa, realmente el recogimiento con que, por ejemplo, en el momento en que el sacerdote habla personalmente con Jesús para pedirle la paz y la unidad y que no tenga en cuenta nuestros pecados, era tan grande que quedé extraordinariamente, grandemente impresionado. Lo ha puesto de manifiesto no solamente en momentos que unos pocos privilegiados hemos podido constatar, sino que lo ha puesto de manifiesto reiteradamente en su pontificado. Por ejemplo, cuando convocó el año pasado, en octubre del año pasado, a rezar por la paz para evitar que tuviera lugar la inminente guerra en Siria, cosa que efectivamente ocurrió, es decir, se paró esa guerra, no se llevó a cabo, se paró la intervención multinacional, porque por desgracia la guerra civil ha continuado. Ahora el Papa da un paso más. Mañana, domingo, va a tener lugar por la tarde un acto singular dedicado a la paz en Tierra Santa. Es el resultado de su reciente viaje a la patria de Jesús. Y me parece un gesto, repito, extraordinario y que es el fruto de la fe que tiene el Papa en la intervención de Dios en la historia humana. Pero este acto que va a tener lugar mañana en el Vaticano, mañana por la tarde, tiene unas características que le hacen especial. Considero un gran acierto, en primer lugar, que el sitio elegido para rezar, para invocar, porque así es como se llama, invocación por la paz, considero que es un gran acierto que ese sitio haya sido el jardín, los jardines del Vaticano. Personalmente me gusta muchísimo más que si hubiera sido el lugar elegido una de las múltiples capillas que hay dentro del territorio vaticano o incluso la Basílica de San Pedro. Creo que rezar, invocar la paz en el jardín es como acogerse a la creación, es decir, a la obra creada por Dios, a esa catedral creada por el propio Dios que es la naturaleza. Estando como estarán miembros de 3 religiones distintas, me parece un gran acierto que el lugar elegido haya sido el jardín. En segundo lugar, creo que también es un acierto como han denominado el acto, invocación por la paz. No oración por la paz. Va a tener lugar, naturalmente, una oración, pero la oración la va a hacer cada una de las 3 religiones por su cuenta. Va a comenzar el presidente del Estado de Israel como judío, por ser la religión más antigua. A continuación lo hará el Santo Padre, siempre en orden de antigüedad, y después lo hará el presidente del Estado palestino, porque los musulmanes históricamente aparecieron después. Cada uno de ellos va a rezar delante de los demás, pero va a rezar cada uno por separado, es decir, estarán ahí todos juntos, por supuesto, por parte de las otras 2 religiones, cuando sea uno el que reza, habrá silencio y respeto, pero no va a haber una oración conjunta, como si se rezara a un mismo Dios, cosa que entre los judíos y los cristianos
quizás se podría dar en algún aspecto, por ejemplo, rezando un salmo, dado que el Antiguo Testamento es común entre el Dios judío y el Dios cristiano, es decir, entre el Yahvé de los judíos y el Dios Padre que nosotros rezamos. Ellos no comparten nuestra fe en la divinidad de Cristo con todo lo que eso significa. Pero desde luego entre los musulmanes, judíos y cristianos era realmente muy difícil, si no imposible, poder hacer una oración en común. Por eso cada religión va a rezar por su cuenta. Y luego, al final, va a haber una invocación por la paz conjunta. Una invocación, no una oración. Es decir, apelar para que la paz pueda venir. De esa forma se evita la confusión que podría haberse producido haciendo una oración conjunta los representantes de las tres religiones. Habrá un último gesto simbólico, que es el de plantar un olivo, el árbol de la paz. Aparte de esto, evidentemente este acto está medido, calculado en todas sus dimensiones políticas y naturalmente y sobre todo religiosas. Aparte de todo esto, yo creo que nosotros, los católicos, sí que tenemos el deber de acompañar al Santo Padre en esta oración por la paz en la patria de Jesús. La patria de Jesús es la patria de todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene su propia nacionalidad, pero la patria de Jesús es la patria común. Allí nació nuestro Señor, allí nació la Santísima Virgen, de allí eran los apóstoles y es nuestra casa, aunque cada uno tenga su propia nacionalidad. Recemos por la paz en la patria de Jesús y en la zona que sigue muy convulsa de una manera singular en Siria o en la también vecina Irak. Acompañemos al Papa rezando. Es un hombre de fe, es un hombre profundamente religioso. Nosotros, como él, creemos en el poder de la oración. Acompañémosle rezando por la Iglesia, rezando por la paz y también, como reitero y repito continuamente, como él pide, rezando por él. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Les recuerdo que si desean estar al día de todas las noticias de la Iglesia, les invitamos a que visiten nuestra página web de apologética católicosonline.org. Me despido de ustedes hasta la semana que viene, si Dios quiere. Adiós.